Yo no sé si usted ha visto las carreras, no de caballos, sino las carreras de atletismo. Normalmente, bien sea cuando es ya de varios kilómetros o cuando son de 100 metros, 200 metros, etcétera. Y usted ve tanto hombres como mujeres, atletas que salen corriendo. Vamos a ver, suponiendo las carreras que son de larga distancia. Ellos no se ponen tan abajo, pero van aumentando, llevan un ritmo en la carrera, y cuando van llegando casi a la meta, ellos aumentan el ritmo. Y por supuesto, he visto ciertos videos donde el que viene corriendo sale y toma su reloj, porque ellos se toman el tiempo, ¿no? Y he visto algunos que en vez de aumentar la marcha cuando va llegando a la meta, observa, ve para acá, piensa que está solo y baja el ritmo, y de repente viene otro que venía con todo lo que daba y le pasó y le robó el primer lugar. Así ha pasado en varias oportunidades. Y el que iba llegando de primero se queda asombrado, anodado. ¿Por qué? Porque en vez de dar el último impulso para poder llegar bien a la meta, se aguantó, dijo, ya yo me la llevo sobrada. Así también pasa muchas veces en la carrera de 100 metros, pero yo no sé si usted, cuando ve los atletas que corren los 100 metros, en el último momento ellos como que tiran el cuerpo dando ese último impulso y normalmente cuando son esas carreras de corta distancia, la diferencia es muy corta, de milésimas de segundo. Y siempre cada uno de esos atletas dan ese último impulso. Y hoy ese es el tema de esta mañana. El último impulso. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Mire, en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, hace el apóstol Pablo, sí, hija, puede comenzar a darle a la diapositiva de hace rato. Dice, ese es el tema, el último impulso, Cristo viene pronto. Ahí, para que usted, si está anotando, bueno, puede hacerlo. En 1 Corintios 9, 24 en adelante, comienza la pregunta diciendo, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas solo uno se lleva el premio? Escuche bien esto, ¿no? Corran de tal manera que lo obtengan. Den ese último esfuerzo. Y entonces dice la manera en que cómo debe comportarse un atleta. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de todo lo malo, de todo lo que te va a quitar el rendimiento. Y ellos, los atletas, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que, dice el apóstol Pablo, y nos dice a nosotros también, yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como para ver si voy a llegar o no voy a llegar, tengo una seguridad de que tengo que llegar a la meta. Y dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. No sé si usted ha visto los boxeadores que le dicen a sombras. Y cuando le dicen a un boxeador a sombras, es como si estuviera luchando con un boxeador imaginario. Y esta vez dice él, no como los que golpea el aire, sino que sujeto mi cuerpo. Es decir, lo pone bajo disciplina para poder entonces aumentar su capacidad de resistencia. Y lo pongo en servidumbre, no sea, y escucha esta palabra, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Y me lo imagino como aquel que precisamente viene llegando a la meta, cerrando su marcador, diciendo llegué de primero, y viene otro y le pasa por un lado a toda velocidad y le quita el primer lugar. Y ahí le quitó la corona. Hermanos, así ha pasado, y en la vida cristiana también puede pasar. Cristo viene pronto. ¿Qué impulso está dispuesta a dar usted
para lograr llegar a esa última meta y así también obtener la corona que el Señor tiene preparada para los que permanezcan firmes hasta el final. Esa es la pregunta principal para nosotros. Y lo vuelvo a decir esto, hermanos, la venida de Cristo puede estar más cerca de lo que creemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero, ¿qué tan cerca puede estar? ¿Es usted de los que realmente al casi llegar a la meta da ese impulso, o es de los que refrena entonces el ritmo pensando ya llegué? Hermanos, le pido que vaya a usted, y cuando le dije que la venida de Cristo puede estar más cerca de lo que creemos, anoche le preguntaba a unos jóvenes, les hacía esta pregunta: ¿creen ustedes que podemos saber el tiempo, vamos a decirlo así, aproximado de la venida de Cristo? Y vino uno de los chicos que dice: es que la Biblia dice que ni siquiera el Señor ni los ángeles lo saben. Entonces, hay un texto bíblico, parte de unos textos bíblicos, y le pido que busque, por favor, abra su Biblia. Los cristianos o los que son cristianos, abran su Biblia, tomen sus espadas y abran su Biblia en Mateo capítulo 25, versículo 13. Mateo 25, versículo 13. Y el Señor estaba hablando a sus discípulos. Y luego vamos a hablar de Mateo 24, Mateo 25. Pero el Señor le decía a sus discípulos: velen pues, velen, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y muchas personas vienen y dicen: es que la Biblia dice que no sabemos cuándo viene Cristo, y se toman allí. Y ahí está, mire, me dijo una persona una vez: ahí está, pastor, ahí está, y dice la Biblia. Entonces, ¿por qué no saben ni el día de la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir? Yo quiero hacer un ejercicio con ustedes, o quiero que hagamos un ejercicio. Cada uno de ustedes conoce su fecha de nacimiento, ¿verdad que sí? ¿Sí? Están ahí en el video también. ¿Conoce su fecha de nacimiento? ¿La recuerda usted de forma específica? ¿Recuerda su fecha de nacimiento de forma específica? Por ejemplo, yo nací un sábado 13 de marzo a las 5:25 AM de 1976. Esa es mi fecha de nacimiento. Y usted se lo sabe, ¿sí? Primero porque me lo digo mi mamá, y segundo porque está en mi partida de nacimiento. ¿Sí? Entonces, esa es mi fecha de nacimiento específica. Se lo vuelvo a repetir ahí: sábado 13 de marzo a las 5:25 AM de 1976. Ahora, usted le podría decir al que está a su lado su fecha de nacimiento sin decirle ni el día ni la hora. ¿Por qué se quedan callados? Repito, usted le podría decir al que tiene a su lado su fecha de nacimiento sin decirle ni el día ni la hora. ¿Puede o no se puede? Fácil. En mi caso, marzo de 1976. ¿Sí se puede o no? Ok. Entonces, la Biblia demuestra la cercanía de la venida de Cristo por su iglesia, y está muchísimo más cerca de lo que nosotros podamos creer. Ojo, no me la digo de profeta, aunque la palabra de Dios dice que profeticemos acerca de la palabra. La palabra profetizar en el Nuevo Testamento significa predica. Hablemos de lo que ella dice, mostremos los misterios revelados para que todo aquel que los oiga vele, se prepare y no lo tome por sorpresa, como en la parábola de las 10 vírgenes, las vírgenes insensatas, la venida del Señor. Ahora, Mateo 25, versículo 13, es uno de los versículos, el 25:13, es uno de los versículos más discutidos entre los que estudian la palabra. El Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo allí, hermanos? A ver, recuerden el ejercicio que acabamos de hacer. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Ni el día ni la hora.
Y también el Señor en Apocalipsis capítulo 22, 18, 19, no está allí, ok, pero usted si quiere lo puede buscar. Dice el Señor que el que le agregue o le quite a la palabra de Dios, entonces los juicios que están escritos allí le vendrá a esa persona. Entonces el Señor Jesucristo en Mateo 25, 13 habló fue del día y la hora, pero no habló ni del mes, ni de la semana, ni del año. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿O está como que? Hermanos, la Biblia es clara y exacta en cuanto a la numerología, en cuanto a las cantidades, en cuanto a las fechas. Y aunque Jesús allí, en el capítulo 24 y capítulo 25 de Mateo, él se limitó a decir que ni el día ni la hora sabía de su venida, ¿con qué autoridad podemos nosotros entonces también decir que ni los meses, que ni los años se saben? Esas no fueron las palabras de Jesús. Esas no fueron las palabras del Señor. Ahora, la Biblia muestra con gran aproximación, voy a decirlo de esta manera, la venida de Cristo por su iglesia. Por ejemplo, para hacerles ver la exactitud de la palabra de Dios en torno a que ella no es ambigua, voy a Mateo 24. 24 versículo 42. Él dice, y hablo de Jesús aquí: velen pues, porque no saben, ¿hay qué dice? ¿A qué hora ha de venir nuestro Señor? Muy bien, dice eso, Mateo 24, 42. Vaya al versículo 44 también. Dice, por tanto también ustedes estén apercibidos, estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ojo, no está diciendo ni mes ni año. Vaya al versículo 50. En el versículo 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no le espera y a la hora que no sabe. Y entonces, ¿será que Jesús, si fuera que Jesús quisiera decir, no, que la Biblia es ambigua, ¿por qué entonces en el libro de Apocalipsis, vaya a Apocalipsis conmigo, capítulo 9, versículo 15, y mire este ejemplo que estoy dando acá, Apocalipsis 9, 15 dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados ¿para qué? Para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. ¿La Biblia es exacta o no es exacta? Sí es exacta. Y si voy a Apocalipsis 11, versículo 2, dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas, porque he dado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa, ¿por cuánto tiempo? 42, ¿qué? Meses. La Biblia es exacta. Ahora, el Espíritu Santo, cuando quiere determinar el tiempo, Él así lo hace. Recuerde que el autor principal de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Ahora, en segundo lugar, quiero que veamos un acercamiento de los misterios de Dios en torno al arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo dio una pista directa, un misterio aclarado, cuándo sucederá el arrebatamiento, cuándo sucederá la venida de Cristo por su iglesia. ¿Usted cree eso o no lo cree? Yo sí lo creo. ¿Sabe cuándo? Vaya primero a los Corintios capítulo 15 versículo 51. Primero a los Corintios 15, 51. ¿Sí está allí? Dice, he aquí, dice Pablo, les digo un misterio. Un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y dice el versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Diga conmigo, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La final trompeta. El arrebatamiento era un misterio escondido en el Antiguo Testamento y Pablo revela ese misterio. Dice
allí que habrá una generación que no verá muerte física y que en un abrir y cerrar de ojos serán arrebatados a los cielos, serán transformados. Ahora, ¿cuál es esta final trompeta? ¿Cuál es esta última trompeta? Si usted llega a pensar, bueno, cuando trompetas el Nuevo Testamento, usted dice, ya me recuerdo, habla de trompetas en el libro de Apocalipsis y piensa que son las trompetas del Apocalipsis, cuando ya la gran tribulación esté en su pleno apogeo más terrible contra el mundo, estará usted totalmente desarticulada de la escatología bíblica y de la realidad de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia, antes de que ocurra la gran tribulación, será arrebatada de la tierra y ya no estará más en la tierra. ¿Sí está conmigo? Recuerde usted que las trompetas del Apocalipsis son trompetas de juicio al mundo que ha rechazado continuamente a Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué trompeta se está hablando? ¿De qué final trompeta está hablando Pablo? Vamos al Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 10, versículo 1 en adelante, vaya dándole rápido porque voy volando con los versículos, vaya usted anotando. Dice, y Jehová habló a Moisés, diciendo, hazte 2 trompetas de plata. De obra del martillo lo harás, las cuales te servirán para convocar. ¿Para qué servirán? Para convocar a la congregación, para poner en marcha los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de la congregación. Vuelvo a repetir esta parte. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de la congregación. Hermanos, el Antiguo Testamento tiene una estrecha relación con el cumplimiento de las profecías en el Nuevo Testamento. Y Jesús es el cumplimiento de todas ellas. Ahora, al hacer esta relación, vemos que Pablo está haciendo alusión a este tipo de trompeta, la que era usada para llamar al pueblo, para congregar al pueblo en un solo lugar. Y en este caso, cuando descienda Cristo a las nubes, seremos llamados por esa trompeta que llama, como ese tipo de trompeta de plata, la que se usa para convocar. La última trompeta que dará la convocatoria para la iglesia, para que se congregue donde Cristo está. Como dice también en el Nuevo Testamento, donde estuviera el cuerpo, allí se reunirán o se juntarán también las águilas. ¿Usted está feliz por eso? Yo sí, porque cuando suene esa trompeta, yo sé, yo la voy a escuchar. Todo aquel que tenga el Espíritu Santo va a escuchar esa final trompeta, y en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, seremos transformados para encontrarnos con el Señor en las nubes. Hermanos y hermanas, el arrebatamiento, escuche esto, puede ser en el tiempo de la celebración de la fiesta judía de las trompetas. Quiero que preste buena atención porque esto es importante que lo aprendamos. El arrebatamiento puede ser en el tiempo de la celebración de la fiesta judía de las trompetas. Hay 7 fiestas judías. Y cronológicamente el Espíritu Santo escondió la presencia de Jesucristo en estas 7 fiestas judías. Usted puede buscarlo en Levítico capítulo 23. Usted anota, usted lo va a ver después. No lo voy a leer todo porque es bastante. Pero en Levítico 23 se muestra todo lo que son las 7 fiestas. Y estas fiestas marcan la cronología del orden de los tiempos de Dios. En la primera venida de Cristo Jesús, cuando Él se hizo carne, se cumplieron las primeras 4 fiestas antes y después de la ascensión a los cielos de Cristo. La Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias o de los primeros frutos y la fiesta del Pentecostés.
Después de que Cristo asciende, 50 días después viene la fiesta del Pentecostés. ¿Y sabía usted algo? El Pentecostés fue el mismo día exacto donde, según el calendario judío, Moisés recibió las tablas en el tiempo del Antiguo Testamento. Fueron 50 días después de la fiesta de primicias y después de que Cristo asciende a los cielos, y dice la Biblia que Cristo primero, las primicias de nosotros, 50 días después ocurre el tiempo del Pentecostés, donde ¿qué fue lo que pasó allí? Vino el Espíritu Santo por primera vez y se quedó hasta el día de hoy y estará hasta el momento en que la iglesia sea arrebatada. Aleluya. Vea usted entonces todo cómo encaja completamente. Entonces, para los judíos el Pentecostés viene a ser una fiesta, pero para la iglesia es la venida principal del Espíritu Santo. Y es exacto. Entonces, ¿cuáles son las fiestas que le faltaron a Jesucristo para cumplir o las que faltaron por cumplir en Cristo Jesús? Escuche esto, después del Pentecostés viene la fiesta de las trompetas. Preste oído. Después del Pentecostés viene la fiesta de las trompetas. Luego de la fiesta de las trompetas viene la fiesta de la expiación para los judíos, o llamado el Yom Kippur. Y después de la fiesta de la expiación viene la fiesta de los tabernáculos. Ahora bien, para la iglesia, cuando Cristo venga, será el cumplimiento, la final trompeta, y comenzará para el mundo el tiempo de la expiación, los 7 años de la gran tribulación, para el mundo y para Israel, para ese Israel que rechazó a Cristo Jesús. Y en el momento en el cual, en medio de la gran tribulación, Israel reconozca a Cristo, entonces vendrá casi que el final, y cuando Cristo venga con la iglesia, comenzará el tiempo del milenio, que es lo que significa para Israel la fiesta de los tabernáculos. Qué gran y tremenda enseñanza para nosotros. Y Cristo reinará en el milenio sobre la tierra. El rey David regentará sobre Israel, y la iglesia reinaremos con Cristo en el mundo que salga de la gran tribulación. Si está conmigo acá o no, hermano. Para mí esto fue de gran gozo, empaparme de esta palabra. Grande eres, Señor. Hermanos, Jesucristo, antes de su sacrificio, vuelvo a explicar esto, no cumplió él antes de su sacrificio la fiesta de las trompetas. Y dicen los estudiosos de la Biblia que su venida entonces se dará precisamente en ese tiempo, en el tiempo de la celebración de las fiestas de las trompetas. ¿Cuándo se celebra, o cuándo Israel celebra la fiesta de las trompetas cada año? ¿Cuándo? Se celebra cada séptimo mes del calendario judío, marcando el inicio del año nuevo judío, el mes de Tisrei. Recuerde que el pueblo de Israel tiene un calendario diferente al calendario por el cual nosotros nos regimos. Nosotros usamos el calendario gregoriano: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y ellos tienen su propio calendario. ¿Ok? No me sé los nombres de todos los meses en hebreo, pero el séptimo mes es el mes de Tisrei, que para nosotros caería, y ojo, oído aquí atento, entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Entonces, cada fiesta de trompetas cae entre septiembre y octubre de nuestro calendario. Y ese mes es el mes de convocatoria al pueblo para reunirse. ¿Sabía usted lo siguiente? Que la fiesta de las trompetas, o según los judíos llamado el Rosh Hashanah, es la única fiesta que no tiene ni un día específico para celebración, ni una hora específica para celebración. Todas las otras fiestas judías tienen un día específico, una hora específica, pero la fiesta de las trompetas no lo tiene. Tiene el mes,
pero no tiene ni día ni hora. Y el rapto de la iglesia, ¿qué dice? Ni el día ni la hora lo sabemos. ¿Sí está conmigo? Aunque sí podemos saber entonces la aproximación de la temporada, haciendo la comparación con las fiestas judías, con la fiesta de las trompetas. ¿En qué meses cae? Entre septiembre y octubre. ¿Qué sigue después del arrebatamiento en relación a las fiestas de las trompetas? Sigue, como les dije, el Yom Kippur. Y es la fiesta de la expiación. Y para el mundo que ha rechazado a Cristo, para Israel que ha rechazado a Cristo, lo vuelvo a decir, serán los 7 años de la gran tribulación, donde en medio de esta etapa Israel va a abrir los ojos, va a aceptar lo que ha negado durante casi 2000 años, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador al mundo, porque ellos no lo aceptan. Pero en medio de esa tribulación, ellos se darán cuenta. Ellos aceptarán primero al anticristo, pero cuando él se quite la máscara en la mitad de la gran tribulación, dirán, este no es el Salvador, este no es el Cristo. El Cristo es Jesús, el Hijo de Dios. Y eso está profetizado en el libro de Daniel, capítulo 9, 24 al 27, en Zacarías capítulo 12, vuelvo a repetirlo, Daniel 9, 24 al 27, Zacarías 12, o en Romanos capítulo 11, 25 y 26, cuando se habla que cuando Israel reconozca esa verdad, entonces Israel será salvo. Hermanos, ¿cuándo se cumplirán estas profecías? En la segunda venida de Jesucristo. Después del arrebatamiento también, que Israel entonces vaya a reconocer que Cristo es el Salvador. Amén, hermanos. ¿Y la iglesia? ¿Qué pasará con la iglesia? Cuando venga el Señor con la iglesia, como dice en Apocalipsis 5:10, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Amén. Ya les hablé entonces de mes. Ahora voy a la parábola de la higuera. Mateo 24. Y la parábola de la higuera está en plena consecución de la profecía de Jesús acerca de los últimos tiempos que estamos viviendo. Pues después de que él, cuando estaba en Mateo 24 hablando con sus discípulos, les decía a ellos, Señor, ¿qué pasará? ¿Cómo sabremos de tu venida? Él les da este misterio en parábola. Mateo 24, versículo 32. Y dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y las hojas brotan, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sepan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No quiero que vea este texto aislado de todas las profecías que Jesús estaba dando en Mateo 24. Es una consecuencia directa de lo que Jesús estaba diciendo. Le estaba diciendo a sus discípulos, mira, el día y la hora no lo saben, pero les doy este misterio en parábola. Les estaba diciendo cuándo vendría. Hay 3 tipos de árboles que representan a Israel. Está la higuera, que representa la resurrección nacional de Israel. Está el olivo, que representa el área de las bendiciones de Israel. Romanos capítulo 11, cuando habla que Israel es el olivo original y la iglesia es el olivo silvestre, que no fue desechado, sino que fue tomado e insertado en el olivo original. No que sacó Dios el olivo original, lo quitó y puso el olivo silvestre, sino que el olivo silvestre, la iglesia, lo tomó y lo insertó. Es decir, muestra las promesas que Dios tenía para su pueblo, haciendo a su iglesia también pueblo de Dios. Amén. Y está la vid
que representa la vida religiosa. Juan capítulo 15, que dice: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El todo que él permanece en mí, yo permaneceré con él y él conmigo. Y yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Falsas religiones, pero el Señor dice entonces: yo soy la verdadera, yo soy el verdadero camino. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué estoy hablando de la higuera? Porque la higuera representa a Israel, y Jesús emite un juicio directo sobre Israel cuando estaba en la tierra. Vamos a Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículo 6 en adelante, y dice también: y dijo también esta parábola el Señor Jesús: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar un fruto en ella, y no lo halló. Y le dijo al viñador: he aquí, estos 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera. ¿Cuántos años estuvo Jesús predicando la palabra? 3 años y poco más. Y dice aquí: he aquí, estos 3 años he venido a buscar ¿qué? Fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué ocupa aún la tierra?, dice esta versión. Entonces el viñador le respondió y le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que cabe a su alrededor, le eche el abono, y si da fruto, bien, y si no, la cortará después. El Señor está hablando de Israel allí. Y él estuvo 3 años, un poco más, predicando, y aún así no encontró que su pueblo diera realmente fruto. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesús había dicho anteriormente que había venido a Israel para que le conocieran, para que recibieran la verdad. Aún no estaba la iglesia establecida. Ahora vaya a Mateo capítulo 21. Versículo 18 en adelante. Y mire, y habla el mismo Señor Jesús. Y dice que por la mañana volvió a la ciudad, y Jesús tuvo hambre. Y vio una ¿qué? Una higuera cerca del camino. Vino a ella y no halló nada en ella, sino que hojas. No halló fruto. Y le dijo: nunca más nazca fruto de ti por siempre. Y al instante se secó la higuera. Y viéndolo, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo es que tan pronto se secó la higuera? Jesús estaba emitiendo un juicio allí terrible sobre Israel, porque lo que producía era hojas y nada de frutos. Los sacerdotes eran puras hojas de ese tiempo y nada de frutos. Entonces, ¿a quién representa la higuera? A Israel. Desde el Antiguo Testamento, aún con el Señor Jesucristo, Israel es la señal más importante de la venida de Cristo Jesús. Ahora voy a Mateo 24, y permítanme venir aquí también por esto. Mateo 24, versículo 1, el Señor Jesús emite también otro juicio sobre Israel, una profecía de destrucción, de sequedad, en un momento. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no ven ustedes todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cuándo ocurrió la destrucción del templo? En el año 70 o 70 años después de que Cristo ascendiera a los cielos. Vino un general después de que ocurrió una rebelión llamada la rebelión de los Macabeos, y sitió a Israel por completo. Durante 3 años y medio fue sitiada Israel. Escuche esto. Fue atacada. Entraron, destruyeron el templo de tal manera que no quedó piedra sobre piedra, y todo Israel fue sacado de su tierra. Y por casi 2000 años estuvo Israel como extranjero y peregrino en el mundo, expatriados, secos como una higuera. Pero vuelvo ahora yo a la parábola de la higuera en Mateo 24. Y el Señor Jesús les dice a ellos, a sus discípulos:
cuando ya su rama enternezca, es decir, que despunte y las hojas broten, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, el que tiene oídos que para oír, oiga. Así también ustedes, cuando vean estas cosas, saben que está cerca, está a las puertas. ¿Qué está cerca? La venida de Cristo. De cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió que la higuera que estaba seca reverdeció y volvió a dar sus frutos? Volvió a tener sus hojas. La higuera es Israel. Estaba seco, estaba expatriado en el mundo, regado en el mundo. Ocurre la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler mata a 6 millones, asesina 6 millones de judíos. Pero cuando termina la Segunda Guerra, entonces se conforma algo que se llamó las Naciones Unidas y se cumple una profecía escrita en Isaías 66:8, que en un solo día un pueblo que no era nación fue constituido nación. Y ese pueblo fue Israel. El 14 de mayo de 1968 fue constituido Israel como pueblo de Dios nuevamente. Ahí Dios cumplió la profecía. Ahí, delante de los ojos incrédulos de todos sus enemigos del pueblo árabe, el pueblo de Israel volvió nuevamente a su tierra. Gloria a Dios. Porque la palabra de Dios se cumple. Ahora bien, en la parábola de la higuera, Jesús dice que al suceder esto, quiero que preste buena atención. Vaya bien conmigo. Cuando ve que todas estas cosas sucedan, saben que está cerca las puertas. Versículo 34 allí. De cierto les digo, ¿qué dice allí? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación si que esto deje de cumplirse. ¿Cuáles cosas? La venida de Cristo por su iglesia, el inicio de la gran tribulación para Israel y al mundo rebelde que rechazó a Cristo Jesús. Todo el contexto está en Mateo 24. Pero esa generación no pasará. ¿Cuál generación? En la Biblia nos muestra que hasta Moisés y hasta Josué, las generaciones eran hasta 120 años aproximadamente. Escuche esto. La Biblia nos dice que hasta Josué y Moisés era hasta 120 años. Porque antes de ellos, 500, 800, 900 años, 700 años, 300 años. Pero hasta Josué, allí, máximo 120. De allí en adelante, el mismo Moisés en el Salmo 90, versículo 10, dijo, los días de la edad del hombre son 70 años, en los más robustos 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. De 80 años es ofrenda de parte de Dios. ¿Sí? De 80 años para adelante. Ahora, vemos que hoy en día muchos han llegado a más de 80 años, ¿sí o no? Pasan de los 80, 85, 90 años, 95 años. Escuche bien, ¿no? Ahora, si Israel, preste bien atención, comparado con la higuera reverdeció cuando fue restituido de nuevo como nación en 1948, corrijo la cita, la fecha, 1948, no 68, y una generación es tomada con una edad de 80 años y póngale un poquito más, que casi algunos llegan a 100, suma usted rapidito allí, 1948 más 80. Súmelo. 1948 más 80. ¿Cuánto da? 2028. Y esto es una aproximación, hermano. Usted le pone la diferencia de los años bisiestos entre la equivocación del calendario gregoriano con el año cero, la diferencia de los días del calendario judío al calendario gregoriano, es una aproximación.
¿Ok? Porque hay muchas personas, no exactamente que la gente a los 80 años cumplió y se murió. Hay gente que ha vivido y vive mucho más. Hay que hermanos que pueden, ha habido hermanos que han llegado mucho más. Ahora, ¿estoy diciendo yo que Cristo vendrá exactamente en 2028? Hermanos, mi corazón lo anhela. Mi corazón lo anhela. Mas no estoy diciendo personalmente o exactamente eso. Escuche esto. No estoy diciendo exactamente eso. Sin embargo, me atrevo a decir, hermanos, que a partir de ese tiempo tenemos que estar absolutamente velando por la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo por la iglesia. Todo el mundo callado. Yo pensaba que el Señor podía venir dentro de 30 años, 40 años. Hermanos, si la fiesta de las trompetas se cumplen anualmente entre los meses septiembre y octubre, puede que según la profecía entonces de la parábola de la higuera, la venida sea de 2028 en adelante. No estoy asegurando exactamente o diciendo esto. Bueno, todavía no se ha cumplido. Y la Biblia dice, ojo, no soy profeta, pero si algún profeta profetizare algo y no se cumpliere, pues entonces el tal no es profeta de Dios. ¿Llegamos al 2028? No hemos llegado todavía. Pero tenemos que estar preparados. Mateo 24:35 dice el Señor, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. No por nada, la agenda de las élites del mundo tiene su cumplimiento en el 2030. ¿Ha escuchado usted de la agenda de la ONU 2030? ¿Sabe cuál es? ¿Cuáles son sus 3 principales objetivos? Yo les voy a decir los 3 principales objetivos. Número 1, reducir la población mundial. ¿Cree usted que el COVID-19 fue una enfermedad fortuita? Fue un ensayo. Porque uno de los objetivos es reducir la población mundial. Número 2, unificar a todo el mundo en una sola religión. Ese es el objetivo de la Agenda 2030. Una sola religión y no precisamente a Jehová Dios. Y número 3, darle el poder del mundo a un solo líder mundial. Esos son los 3 objetivos principales de la agenda de la ONU para cumplirse en el 2030. ¿A quién se le dará, según la Biblia, el poder plenipotenciario en el mundo? Al anticristo. ¿Quién conformará una sola religión donde solo a él se le adorará? El anticristo. Esa es la agenda de la ONU para el 2030. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuánto tiempo nos estaría entonces restando en este mundo antes de que Cristo venga por su iglesia? 2 años, 4 años, 6 años, 7 años. ¿Cómo piensas vivir en estos últimos tiempos? Porque la pregunta es, ¿cuántos años nos faltan? No. ¿Cómo piensas tú, como cristiano, como cristiana, como hijo de Dios, como hija de Dios, vivir estos últimos tiempos que nos quedan en esta tierra? Mateo 24, vamos allí. Vamos a Mateo 24. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la primera palabra que dice en Mateo 24, 42? ¿Cuál es la primera palabra, hermanos? Velen pues, porque no saben qué hora ha de venir vuestro Señor, pero saben esto, que si el padre de familia supiese en qué vela el ladrón, en qué hora, el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué tenemos que hacer? Velar. Y no dejar minar nuestra casa, primeramente esta, o llenar nuestra casa del mundo y nuestro hogar también. Preparar nuestro hogar, esta casa principalmente, pero nuestro hogar, nuestra familia, para que en cualquier momento nuestro encuentro sea con Cristo Jesús.
Versículo 44. Por tanto, dice también, ustedes estén ¿qué? Apercibidos, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensan. Ojo, ya les dije, no sabemos ni el día ni la hora, pero su palabra hoy se las acabo de ver, mostrar que nos aproxima en qué mes, o en qué meses, o en qué próximos años puede venir el Señor Jesucristo. Versículo 48. Mire lo que dice, y en Mateo 24 todo está, hermanos. Nos dice el Señor cómo debemos nosotros comportarnos. Dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda ¿en qué? En venir. ¿Cuántos de nosotros como cristianos pensamos, todavía Señor le falta por venir? Yo me voy a echar mi gozadita en el mundo de vez en cuando y vuelvo otra vez y listo y se acabó. Me arrepiento y me aparto ya y todo. Necio. Le dijo el Señor en una parábola a un hombre, había un hombre rico que decía, mira cuántas cosas he hecho y tanto dinero, mira ya todas las cosas me son pequeñas, voy a tumbar este granero y voy a hacer otro más grande. Y le dice, necio, ¿no sabes tú que mañana te van a venir a pedir tu alma? ¿Quién entonces se quedará con esa riqueza? Y así muchos andan hoy en día, porque esperan o diciendo, cuando venga Cristo. Y si no te toca ver la venida de Cristo, si no nos tocare, si nos tocare partir antes, ¿estamos preparados para ello? ¿Qué estamos haciendo? Sigue diciendo la palabra, entonces, y comenzaré a golpear a sus compañeros y aún a comer y a beber con los borrachos. Y vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, en Mateo 25 el Señor revela también cómo tenemos nosotros que prepararnos. En la parábola de las 10 vírgenes hace la comparación y les dice, había 5 que eran sensatas, que estaban preparadas, pero había 5 que no. Y estaban todas, tenían la lámpara y tenían, es como aquel cristiano que viene, o que dice que es cristiano y viene a la iglesia, se congrega y esto y aquello, pero en su corazón no honra todavía a Dios, ni busca a Dios realmente. Muestra es una cáscara, una religiosidad. Y pastor, pero esta persona puede ser usada por Dios. Sí, el Señor le dije que en ese último momento vendrán algunos diciéndole, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, no, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo, hermanos? La parábola de los talentos también, Mateo 25, no por nada el Señor le enseña también allí. Después de dar todo esto, esta advertencia, viene la parábola de los talentos. Después el Señor le dice, porque no es algo aislado. ¿Qué dones te ha entregado Dios? ¿Qué dones nos ha entregado el Señor para honrarle, para servirle? ¿Los estamos poniendo en práctica o no? Porque vendrá el tiempo donde daremos cuentas. ¿Eres de los que multiplicó en 10 o en 5 o eres de que tomó uno y lo escondió? Si multiplicaste, muy bien, siervo y fiel, bien hecho, mira, te doy 10 más. Y el de 5, tome, aquí está su recompensa. Pero el que tomó uno solo lo escondió, lo enterró, ni siquiera lo escondió, lo enterró. Te será quitado, será dado al que multiplicó más y tú serás echado afuera. ¿A qué nos llama el Señor entonces, hermanos? Si estamos decaídos, débiles, Hebreos capítulo 12, versículo 12 nos llama la atención y nos redarguye y nos dice, por lo cual alcen las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, antes sea sanado. Y sigan la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está. O vaya a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13.
que nos dice: por lo cual ciñan, apriétense los lomos de su entendimiento, abran su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá en la manifestación de Cristo Jesús. Permanezcan fieles, porque dice también en Apocalipsis: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cómo debemos vivir entonces en este tiempo que nos resta en esta tierra? Capítulo 1 de Primera de Pedro, ahora sigo con el versículo 14, dice: como hijos, ¿cómo debemos vivir como hijos? No conformándonos a las concupiscencias que antes teníamos, no apegándonos a las bajas pasiones o deseos que teníamos estando en nuestra ignorancia cuando no conocíamos de Cristo, sino que aquel, como les llamo, es santo. Así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. ¿Y sabe lo que dice el versículo 17? Y si tú invocas al Padre, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Todo el tiempo que nos resta, desde hoy hasta el tiempo en que venga Cristo, o por su iglesia, o venga por usted o por mí, debemos conducirnos en la santidad y el temor que Dios nos llama. ¿Qué más tenemos que hacer, hermanos? Mateo 28, versículo 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos y enséñenles. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así sea. Y en Marcos 16:15 también, la orden que nos da, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Mas el que no creyere será condenado. ¿Cuántos dicen conmigo estas palabras? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si vieren cosa mortífera no les dañará, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Porque el evangelio que predicamos, hermanos, no es solamente en palabras, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y para las personas que no conocen a Cristo, ¿qué esperas? El tiempo de la venida del Señor está más cerca. Pero si alguien viene y dice: mire, pastor, yo no creo que usted esté en lo cierto. Bueno, yo no puedo estar en lo cierto porque yo fallo, pero la palabra de Dios no. Y si Cristo tardara en venir, aún más en venir, ¿qué voy a hacer como cristiano? ¿Qué va a hacer usted como cristiano? ¿Va a bajar la guardia? ¿Va a burlarse de los que anhelan la venida de Cristo por su iglesia? ¿Me voy a comportar como en los días de Noé? Porque en los últimos tiempos serán como los días de Noé. Estarán pendientes del mundo, emborrachándose de fiesta en fiesta, olvidado de Dios. Y cuando vino el momento, hermanos, la puerta se cerró. Sálvanos, ábrenos la puerta. Ya no hay más espacio. Se acabó. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Vaya primero a los Tesalonicenses capítulo 4. Vea esto. Y Pablo dice esto: mas no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, los que han muerto, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual le decimos esto por palabra del Señor. Mire conmigo, que nosotros, ¿qué dijo? Que nosotros, los que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, ¿quiénes? Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consuélense unos con otros con estas palabras. ¿Qué cosa curiosa ve usted en ese texto? Pablo creía que Jesucristo iba a venir por la iglesia en su generación. Porque si no fuera así, él fuera dicho, en vez de decir los que vivimos, dice los que vivan en ese tiempo, los que hayan quedado hasta la venida del Señor. Pero ¿cómo habló allí? En primera persona. Él dijo nosotros, los que vivimos. Dijo los que hayamos quedado. Pablo, el apóstol Pablo, predicaba que Cristo, la venida de Cristo por su iglesia, iba a ser en su tiempo. Él esperaba que el arrebatamiento se diera en su generación. Él esperaba no morir físicamente. Anhelaba y esperaba la venida de Cristo por su iglesia en su tiempo. ¿Y cómo fue tratado? ¿Por un falso profeta? No. Ahora, cuando pasó el tiempo, cuando se dio cuenta que iba a morir, que no iba a vivir el arrebatamiento como vivo, de forma física, sino como uno de los que iban a resucitar primero, ¿cuáles fueron sus palabras? Vaya a 2 Timoteo capítulo 4. Y primero le echa una exhortación a Timoteo. Y le dice, mira Timoteo, te voy a decir esto. Te requiero, es decir, te exhorto, delante de Jesucristo, que prediques, ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer mientras Cristo viene? Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque va a venir el tiempo cuando no van a querer sufrir la verdadera palabra. Antes, teniendo conmoción de oír, no les va a gustar la palabra que los llama al arrepentimiento, a la búsqueda de Dios. Se van a buscar maestros conforme a sus propios deseos y pasiones. Y van a apartar de la verdad sus oídos y se volverán a los cuentos. Pero tú vele en todo, le dice. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple. ¿Y qué nos dice el Señor a nosotros? Cumple tu ministerio. Dile que esté a su lado, cumple tu ministerio. Dígaselo. ¿Será que se lo quiere decir? Si no le gusta que se lo digan a usted, pues menos se lo va a decir a otro. Cumple tu ministerio. Sí, hermano. Y dirá uno, ¿y tú? Yo también. Pero el versículo 6, mire lo que dice. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, ya se dio cuenta. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y dice esto, he peleado la buena batalla. He acabado mi carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo anhelo la venida de Cristo. Y no es solamente porque Él me va a dar otra corona más, sino porque anhelo esa venida del Señor por su iglesia. Y hermanos, la venida del Señor está a pocos años, a la vuelta de la esquina. Y hoy les digo, y el Señor también me dice, corramos de tal manera que nadie nos arrebate nuestra corona. Demos el último impulso, porque la meta está a pocos pasos. Está allí al frente de nosotros. Estamos llegando. Y no sea usted como aquel corredor que marca su tiempo, dice perfecto, ya estoy llegando, y baja la velocidad. Y viene otro y le roba su corona. Seamos como aquellos que llegando incluso a la meta,
empujemos con más fuerza para llegar a ella. Hermanos, Cristo está pronto a venir por su iglesia. Velemos, preparémonos, prediquemos su palabra y vivamos conforme a ella. Amén. Póngase de pie conmigo. Y perdónenos de la alabanza que no los llamé a tiempo. Padre eterno, alabo tu nombre y te glorifico, Señor. Te doy las gracias, Dios, por tu palabra, porque aún a mí esta palabra me fue fuerte. Esta palabra me confrontó. Y cuando le estaba, Señor, viendo, cuando le estaba estudiando, oh Dios, me llamó, Señor, la atención, pero no para asombro, sino, Señor, como reprensión. Tú estás pronto a venir. ¿Qué me toca, Señor, en estos últimos tiempos? ¿Cómo seré encontrado por ti? ¿Cómo me hallarás, Señor? ¿Y cómo hallarás a tu iglesia? Señor, tú sabes que mi corazón anhela tu venida. Pero como una oveja más que tiene otra responsabilidad más, siendo pastor, Señor, también pido por tu iglesia. Pido por esta congregación que pusiste bajo mi responsabilidad, tu iglesia. Y ruego, Señor, para que cada uno de los que estemos hoy aquí, que están escuchando, Señor, estemos apercibidos, estemos preparándonos cada vez más, porque tú vienes pronto. Oh Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Tú conoces sus anhelos. Y tú conoces, Señor, si esa conversión, si ese anhelo de ti es real. Oh Dios, aviva el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y que no seamos los mismos que estamos tomándote a ti como algo de segundo o tercer plano. Seas tú nuestra primera prioridad. Pero también, Señor, podamos cumplir lo que nos has entregado en nuestras manos. Porque queda poco tiempo. Queda poco tiempo para tu venida, Señor. Oh Dios, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento, Dios. Aviva el fuego por tu presencia, por tu amor. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Y que caminemos conforme a tu palabra. Yo anhelo entregarte las mejores cuentas por mi vida, por mi familia y por esta familia que he puesto bajo mi responsabilidad para enseñarles. Pero cada quien toma su decisión, Señor, y cada quien será juzgado según las obras que haya hecho conforme a lo que le has entregado. No para salvación, sino, Señor, para coronas, para premios. Porque el que ha creído en ti tiene la salvación, aunque sea así como por fuego. Oh Dios, y si alguien aún no te ha recibido como Señor y Salvador, hoy te digo, el tiempo está cerca, la venida del Señor está cerca. ¿Qué decisión vas a tomar? El tiempo es ahora. Ven a Cristo Jesús, confiésale, recíbele como Señor y Salvador y entrega tu vida a Él, porque Él está allí para darte salvación, vida eterna, seguridad y fe para seguir adelante. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor.